Entonces, lo ideal es que las proteínas no se filtren. La albúmina, la globulina y el fibrinógeno son proteínas de peso molecular alto, o sea, son grandecitas. Pero hay otras proteínas, hay una que se llama microalbúmina, que es más pequeña, y la idea es no filtrarlas. Entonces, lo que hace esta carga eléctrica es evitar que ellas pasen, ¿sí? Y con respecto a las fenestraciones, dijimos que solamente pasan sustancias muy pequeñas, por debajo del 4 nanómetros, ¿sí? Esto es lo de la Müller. Y hasta ahí quedamos, los componentes. Entonces tenemos la parte vascular, entonces vemos cómo ingresan los vasos sanguíneos y salen, eso se llama glomérulo, ¿cierto? Y el glomérulo está encima de algo, o está dentro de algo más bien, que se llama cápsula de Bowman. Entonces me forman algo que se llama corpúsculo renal. Del corpúsculo renal salen los túbulos renales, que son 3. El contorneado proximal, el asa en L es la U, que tiene una rama que desciende y una rama que asciende. Y el último, que sería el túbulo contorneado distal, y ya este desemboca en el túbulo colector. ¿Listo? Tenemos entonces que el distal está de color rosado, el proximal de color amarillo, asa en L verde, y aquí azulito y rojo lo que es el corpúsculo renal. Entonces, lo que vamos a ver grande es esta partecita de esta nefrona. Entonces tenemos el corpúsculo renal, esto aquí amarillo sería la parte inicial del túbulo contorneado proximal, y esto rosadito es cuando el túbulo contorneado distal pasa en relación al corpúsculo renal. ¿Se acuerdan que cuando vimos nefrona, yo les dije, normalmente las nefronas las dibujan hacia lo largo, pero ellas no están a lo largo? El túbulo contorneado distal siempre tiene que entrar en contacto con el corpúsculo renal, así, siempre, porque aquí hay un conjunto de células importantes para la función del riñón. ¿Listo? Entonces, este circulito que estamos viendo acá es ese túbulo contorneado distal que está pasando por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Arteriola aferente es la que ingresa la sangre. La arteriola, que es un vaso sanguíneo, se caracteriza porque tiene músculo liso, ¿sí? Entonces aquí observamos cómo nos dibujan las células musculares. Cuando la arteriola aferente ingresa al corpúsculo renal o a la cápsula de Bowman, esta arteriola se convierte en glomérulo. Ya el glomérulo no tiene músculo, ¿sí? Porque un glomérulo es un capilar. Y acuerden que los capilares solamente tienen una membrana basal y unas células endoteliales que se caracterizan por ser planas y con fenestraciones. ¿Para qué? Para permitir el intercambio de sustancias. Si hay músculo, este músculo evita que pasen las sustancias. Por eso lo vamos a simplificar. Entonces entra la arteriola aferente y aquí nos convertimos en glomérulos. Esto que vemos aquí es el glomérulo, ¿sí? Y aquí lo cortaron, entonces vemos la parte interna de ese capilar. Entonces vamos primero a identificar cómo está conformado el glomérulo. Entonces, observan ustedes que hay una línea morada que delimita todo el glomérulo. Entonces, esa línea morada está en relación al glomérulo, todo el glomérulo tiene la línea morada, y miren que cuando llega a la cápsula de Bowman se continúa y sigue hacia el otro lado. Esa línea morada es la membrana basal, es una membrana donde se va a ubicar las células. Por aquí está, membrana basal. ¿Listo? Entonces, el glomérulo tiene una membrana basal y el interior, sobre esa membrana basal, pero hacia el glomérulo, hay unas células. Esas células planas, color rosaditas, son el endotelio capilar. Eso es el glomérulo, una membrana basal con un endotelio capilar. ¿Qué es el endotelio capilar? Una célula plana con fenestraciones. Ahí termina el glomérulo. Entonces, arteriola aferente, glomérulo, y salimos
y ya nos convertimos nuevamente en una arteriola, pero en este caso la arteriola eferente, que es la que saca la sangre, y vemos que nuevamente hay musculatura. La diferencia entre las arteriolas y el glomérulo es que hay ausencia de músculo liso en el glomérulo. El glomérulo no se puede contraer ni se puede dilatar, es decir que el glomérulo, la estructura no tiene cómo controlar la velocidad de filtración. Si se está filtrando muy rápido o muy lento, él no tiene cómo moverse por sí solo para asegurar que eso se dé correctamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? La cápsula de Bowman tiene entonces la membrana basal hacia el exterior y ahí vamos a encontrar estas células planas que son las células parietales, ¿sí? Luego, hacia el interior de la cápsula de Bowman hay unas células que están en relación a la membrana basal, que son estos triangulitos y estos grandes. Esas células se llaman pediceles y podocitos. Los grandes, que son como con pies, por eso se llaman así, podocitos. Estos, los pies están en relación a la membrana basal y los pediceles están ahí también. ¿Listo? Esos me forman la pared visceral. Entonces la cápsula de Bowman está conformada por dos paredes. La pared externa, que es la parietal, hay unas células parietales, y la pared interna, que es la visceral. Y en la visceral tenemos los pediceles y los podocitos. Pediceles son los chiquiticos, como unos triangulitos, podocitos son estos grandes. Se llaman podocitos porque tienen como si tuvieran pies que están sobre la membrana basal. Ahora miren que entre la capa parietal y la capa visceral hay un espacio. Este espacio se llama espacio de Bowman. ¿Qué será lo que encontraremos en ese espacio de Bowman? La orina. Entonces, ese espacio de Bowman es donde vamos a encontrar la orina primaria. ¿Sí? Cuando la sangre viene por la arteriola aferente y entra el glomérulo, como el glomérulo está fenestrado, el plasma puede pasar del glomérulo hacia el espacio de Bowman. Cuando pasa, sale del glomérulo, ya no se llama plasma, y como estamos en la nefrona, se le llama orina primaria. Entonces, ese espacio de Bowman abarca o contiene orina primaria. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ya hablamos entonces de los componentes del glomérulo y de la cápsula de Bowman. Vamos a hablar de este conjunto de células que hay acá. Entre el glomérulo, como el glomérulo es un vaso sanguíneo, esta arteriola aferente, ella entra y ella empieza a doblarse. Ella se dobla aquí, se dobla acá, aquí y aquí, ¿cierto? Nosotros estamos viendo como si hicieran un corte acá, entonces lo que vemos es como un circulito, y por eso vemos las células. Ahí ves lo medio. Pero ella viene así, entonces acá entra la sangre, recorre el glomérulo y sale por la arteriola eferente. ¿Listo? En este espacio de adentro, no en el espacio de Bowman, que es acá afuera, aquí, sino aquí adentro, están estas células que las pintan de color moradito. Esas células se llaman células mesangiales intraglomerulares. No están dentro del glomérulo, pues acá adentro no, están acá en relación al glomérulo. Se llaman células mesangiales intraglomerulares.
Las células mesangiales intraglomerulares, los podocitos y los pediceles tienen la función de mover el glomérulo. ¿Se acuerdan que el glomérulo no se puede mover? No se mueve porque no tiene músculo, pero nosotros necesitamos regular la velocidad de filtración, ¿sí? Por eso son importantes estas células, los podocitos, los pediceles y las células mesangiales intraglomerulares mueven el glomérulo y eso ayuda a regular la velocidad con la que se filtra la sangre. Esos que están aquí, intraglomerulares, ayudan a regular la velocidad con la que filtran la sangre. Si nos vamos hacia este lado, empezamos entonces el túbulo contorneado proximal, donde ya las células cambian, las células ya no son planas, sino que son cúbicas y presentan cilios, ¿sí? Por ahí va a pasar lo que es la orina primaria. Y esa orina primaria va a pasar por el túbulo contorneado proximal, va a ir a la Sagenle y luego va a subir por acá por el túbulo contorneado distal hasta llegar al túbulo colector. En esta parte, donde están las dos arteriolas y el túbulo contorneado distal, en esta zona, hay un conjunto de células que me forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Recuerdan cuál es la función del aparato yuxtaglomerular? Producción hormonal. ¿Recuerdan que el riñón produce renina, eritropoyetina? Esas hormonas se producen en esta zona, entre la arteriola, las arteriolas aferentes y eferentes y el túbulo contorneado distal. Esta zona de ahí me forma, o se llama más bien, aparato yuxtaglomerular y son los encargados de la producción hormonal. Entonces vamos a ver las células que están ahí y vamos a hablar de las hormonas en relación al proceso de formación de orina. Las primeras células que vamos a ver, ya las vimos aquí, se llaman células mesangiales intraglomerulares, pero resulta que acá no están en relación al glomérulo, están por fuera. Entonces ya no se llaman intraglomerulares, se llaman extraglomerulares. Entonces, uno de los componentes del aparato yuxtaglomerular son las células mesangiales extraglomerulares, que serían las moraditas de aquí. Alrededor de la arteriola aferente. La arteriola aferente entra o saca sangre. Entra. Las células verdecitas están alrededor de la arteriola que entra sangre, arteriola aferente, y ellas la abrazan. Esas células se llaman células granulares. Son las células que producen renina. Otro componente del aparato yuxtaglomerular. La parte celular del túbulo contorneado distal que está en relación con las células que estamos mencionando. Miren que este corte de este tubo es un corte transversal. Estamos viendo las células. Las células que están más cerca del glomérulo están de un color más oscuro, ¿sí? Esas células se llaman células de la mácula densa. Son células del túbulo contorneado distal que se relacionan con la zona donde está este glomérulo o el corpúsculo renal, ahí en esta zona. Ellas son el último componente del aparato yuxtaglomerular. Entonces son tres células: mesangiales extraglomerulares, las granulares y las de la mácula densa, lo que me forman el aparato yuxtaglomerular, que es la parte de la nefrona que se encarga de la
parte de filtración vamos a equilibrar líquidos y electrolitos. Y en cambio, la sangre de la arteriola eferente no tiene líquidos, es espesa, se mueve muy lento y no tiene electrolitos, porque los electrolitos se filtraron, no tiene nutrientes, no tiene aminoácidos, no tiene glucosa, porque acuérdense que los aminoácidos y las glucosas son las partes más pequeñitas de los nutrientes que se pueden filtrar, porque al ser pequeñas se pueden pasar las fenestraciones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta arteriola deferente? Glóbulos rojos, porque eso no se filtra, proteínas de gran tamaño, ¿sí? Y desechos que estén anclados a proteínas. De resto, todo lo que sea soluble se puede filtrar. Cuando la arteriola deferente sale del glomérulo, esta sangre no puede ir al corazón, es una sangre que no tiene la condición para distribuirse por el cuerpo. Hay que volverla a regular, hay que volver a llenar de líquidos, hay que volver a llenar de electrolitos, pero de lo que necesita el cuerpo, no de lo mismo, porque para que fijamos y vamos a llenarla exactamente de lo mismo. Entonces ella lo que va a hacer es convertirse en unos capilares y estos capilares van a estar relacionados con los túbulos renales. Entonces mientras la orina primaria va pasando por los túbulos y los capilares están en relación, se da el segundo paso, que es la reabsorción. Yo reabsorbo, vuelvo e ingreso contenidos de la orina hacia la sangre. Es reabsorción, ingresa. Y hay componentes en la sangre que no pudieron filtrarse, los que están anclados a las proteínas. Entonces pasamos al siguiente paso, que es la secreción. Cogemos esos desechos y los metemos a la nefrona. Y ya cuando esto suceda, la sangre ya tiene las características suficientes para volver hacia el corazón. Y aquí continuamos con el último paso, que es la excreción, donde se elimina la orina. Ya lo que está en el proceso de excreción no se puede ni reabsorber ni secretar, ya va hacia uréteres, vejiga, uretra y adiós. ¿Qué es la excreción? La excreción es la filtración menos lo que vuelvo y agarro, la reabsorción más lo que le introduzco, la secreción. Y eso es lo que yo elimino. Si alguno de esos procesos se altera, la excreción urinaria no va a ser lo que se espera en un paciente sano. ¿Listo? Ese espacio esté vacío, a no ser que no entre sangre y que esta orina se vaya. Siempre va a haber líquido ahí, porque siempre está pasando la sangre, siempre hay filtración. Es decir, que este líquido me genera una presión, ya está ocupado un espacio, entonces no va a poder salir todo el líquido que viene de la sangre, sino que va a salir cierto líquido, ¿sí? ¿Qué presión ejerce el líquido que está acá? El líquido de la cápsula de Bowman, del espacio de Bowman, ejerce una presión de 15 milímetros de mercurio. Entonces, la sangre viene con 55. Pero en el espacio de Bowman hay líquido que evita que salga toda la sangre. Y tiene una presión de 15 milímetros de mercurio. Con estos dos cálculos yo podría decir que lo que se filtra, la cantidad de líquido que se filtra, me genera una presión de 40 milímetros de mercurio. Eso sería la presión con la que se está sacando el plasma de la sangre. Pero resulta que en el glomérulo quedan las células y las proteínas. Y acuérdense que las células y las proteínas ejercen una presión osmótica de 30 milímetros de mercurio. Entonces, la sangre entra, la idea es que se filtre, pues con la velocidad que entra tendría que filtrarse todo el líquido. No se filtra todo el líquido porque en la cápsula ya hay líquido. Entonces solamente se filtrarían 40. Podría salir 40 mililitros de mercurio de presión de ese plasma, pero como en el interior del glomérulo hay células, hay proteínas plasmáticas que ejercen una presión osmótica, esas células atraen nuevamente líquido, atraen a una presión de 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto se termina filtrando en realidad? 10 milímetros de mercurio.
eso es lo que se filtra. Y uno dirá, pues veníamos de 55 y solo 10, eso es muy poquito. Pero eso está sucediendo constantemente. Constantemente están saliendo 10 milímetros de mercurio de plasma de un solo glomérulo. ¿Cuántos glomérulos tenemos en el cuerpo? Muchísimos. Entonces se filtra mucho líquido, demasiado. Esta es la cantidad los 30 es la presión que hacen las proteínas y las células dentro del glomérulo. Esta es la presión con la que se filtra, con lo que sale el líquido del glomérulo. Si hay anemias, si hay hipoalbuminemias, esta presión va a disminuir. Es decir, que va a salir más líquido. Por eso, cuando hay hipoalbuminemias hay mucha pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces, este tema de presiones es lo que me permite al cuerpo generar una filtración adecuada, que la sangre no se quede sin plasma, porque o si no, pues es más difícil volver a reconstituirla. Listo. Hasta aquí, presión. Si cambia muy bruscamente, genera alteraciones en el cuerpo, ¿sí? Si la velocidad de filtración aumenta, ya llega a más velocidad que la sangre, o no hay proteínas para retener el líquido y sale más líquido constantemente, el segundo paso, que es la reabsorción, no se da tiempo. Porque en la reabsorción, la orina está pasando por acá a una velocidad y estas células se van a encargar de atrapar lo que necesitan. Si la orina pasa muy rápido, porque la filtración está siendo muy rápida, no se reabsorbe lo que debería reabsorberse. Es decir, que cuando orinamos muchas cosas que todavía necesitamos. Entonces, la velocidad de filtración no puede ser mayor a 55 milímetros de mercurio, porque si no, no se reabsorbe. Entonces, si yo tengo un paciente que está orinando mucha agua, la sangre está llegando muy lento. Si la sangre llega lento, se acumulan desechos en el cuerpo. Y esos desechos van a generar daño en los órganos, en el cerebro, en la glucosa, en el corazón. Entonces hay que aumentar la velocidad de filtración. Este factor que vamos a ver lo que permite es aumentar, ese es el objetivo, aumentar la velocidad de filtración. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay disminución de la presión sanguínea, hay hiponatremias. Hiponatremias son disminución de sodio en sangre. O cuando se activa el sistema simpático, en cualquiera de esos tres casos, se genera el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué tiene que ver el sodio con esta activación? El sodio, como es uno de los iones que se encuentra con mayor cantidad, con mayor volumen en el cuerpo, genera presión osmótica. Si hay poco sodio en la sangre, hace que se pierda líquido, no haya tanto líquido en la sangre. Y si no hay líquido en la sangre, disminuye la presión sanguínea, ¿sí? Entonces, todo lo que me genera una disminución en la presión sanguínea, o en los casos de hiponatremia, o cuando se active el sistema simpático, van a generar la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que en la imagen que vimos del glomérulo, en relación a la arteriola aferente, había unas células verdes con punticos llamadas células granulares.
esas células tienen receptores de presión, ¿sí? Es decir, que ellas pueden medir qué tanto se dilata una arteria, la presión que ejerce la sangre sobre la arteria. Entonces ellas, según cómo se dilate la arteria, ellas identifican eso, tienen receptores como los que vimos en piel, los de presión, ¿sí? Que esos receptores no solamente se encuentran en piel, sino en varios órganos. Cuando la arteriola aferente no se dilata como debería, porque viene la sangre con mucha presión a 55, sino que está con poca presión, esas células liberan los granulocitos que tienen, y esos granulocitos son ricos en renina. Entonces, se libera renina, los liberan las células granulares, que miren que está muy relacionada con su posición. Están abrazando la arteriola aferente, que es la que entra a la sangre. Ellas pueden medir a qué presión está entrando la sangre. Si la presión entra menor a 55 milímetros de mercurio, ellas reaccionan y liberan la renina. ¿A dónde la liberan? A la sangre. Esa renina es una hormona y la renina se va a ir hacia el hígado. En el hígado, en el hepatocito, tenemos un precursor de otra hormona que se llama angiotensinógeno. Cuando la renina, que es la hormona que liberó el riñón, llega al hígado, hace que los hepatocitos conviertan el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa era la función de la renina, hacer que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Precursor de una hormona que se llama angiotensinógeno. Él está ahí dentro del hepatocito. El hepatocito la produce y la almacena dentro de él. Cuando al hepatocito le llega la renina, que es la hormona, por eso que las hormonas mandan mensajes, es el mensaje. Cuando llega la hormona, el hepatocito sabe que tiene que convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno es una proteína de 453 aminoácidos. Y el hepatocito la convierte en otra proteína que sigue teniendo aminoácidos, pero solo de 10 aminoácidos. Entonces, de un angiotensinógeno gigante llega al hepatocito y lo empieza a convertir en proteínas más pequeñas. Esas proteínas se llaman angiotensina 1, que es una hormona, ¿sí? Pero resulta que esa hormona todavía no tiene las características adecuadas para cumplir la función que queremos buscar, ¿sí? Entonces, la angiotensina 1, viaja a los pulmones. En los pulmones hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, ACE. Enzima que va a convertidora de angiotensina. Aquí está el nombre. Enzima convertidora de angiotensina. No es una hormona, es una enzima que está en el pulmón. ¿Listo? Entonces, la angiotensina 1, que sale del hígado, se va hacia los pulmones. ¿Y qué va a hacer esa enzima? La va a convertir, la va a poner más pequeñita. Cuando la angiotensina 1 va a los pulmones, la enzima lo que hace es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Cuando ya somos angiotensina 2, ahí ya somos la hormona que necesitamos para seguir con este eje. Produce una hormona que se llama ADH, o también conocida como hormona antidiurética. Masa de Henle
Esta base de Henle hace la absorción de agua principalmente en rama descendente, la que va bajando. La rama ascendente es asa de Henle, rama ascendente, más el túbulo contorneado distal van a hacer reabsorción, pero la reabsorción es mediada por hormonas. Pueden hacer reabsorción de solutos, de sodio, de potasio, de calcio, y puede hacer reabsorción de agua, pero solo cuando le llegan hormonas. Si no, pues no reabsorbe. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la hormona antidiurética, es una hormona que actúa en el riñón, en la nefrona. ¿En qué parte? En el túbulo contorneado distal y la rama ascendente de la asa de Henle, porque ahí es donde actúan las hormonas. ¿Y qué hace esa hormona en esos túbulos? Genera reabsorción de agua, lo llaman antidiurética. En esas estructuras, la hormona antidiurética, ADH, genera reabsorción de agua. Entonces, miren, ya empezamos a llenar de agua la sangre. Porque recuerden, si el líquido sale de la nefrona, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los capilares. ¿Se acuerdan que los capilares recubren los túbulos? Y si llega a los capilares, llega la sangre, o llenando la sangre de agua. ¿Listo? Esa es la primera función a nivel del encéfalo, del hipotálamo. Pero la angiotensina 2 también tiene otras funciones en el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo es la parte del sistema nervioso central que se encarga de regular todo lo autónomo, entre ellos la sed. Cuando llega la angiotensina 2, estimula la sed. Si no hay líquidos, si estamos deshidratados, lo más normal es que las glándulas salivales no produzcan saliva. Cuando llega la angiotensina 2, disminuye mucho la producción de saliva en la boca, entonces sentimos la boca seca. ¿Y qué hace cuando sentimos la boca seca? Tomamos agua. Entonces yo tomo agua, en colon se absorbe el agua y lleno la sangre de agua. Entonces miren que estoy aumentando los niveles de agua en sangre, lo que va a permitir aumentar la presión hidrostática hormonal. ¿Qué pasa si una arteriola se contrae? Disminuye el ingreso de sangre, que es diferente a lo que sucede si se contrae una arteria. Porque si se contrae la arteria, lo que hace es aumentar la presión sanguínea. Mientras que las arteriolas, como son tan pequeñitas, si se contraen, lo que hacen es como restringir el paso de la sangre. ¿Por qué vamos a restringir el paso de la sangre? Porque la presión está alta. Y como está alta, si llega muy rápido, se filtra muy rápido y no se reabsorbe. ¿Listo? Milímetros de mercurio. La acción se da en la arteriola deferente. La aferente pues va a estar relajada. Si está relajada, entra sangre. ¿Qué hace la arteriola eferente? Se dilata más de lo que es normalmente dilatación. ¿Por qué hay dilatación cuando la presión disminuye? Porque ¿qué hace la arteriola eferente? Saca sangre. Si ella se dilata más, va a sacar más sangre y eso va a permitir que se libere espacio y pueda entrar más sangre. Porque de por sí esta arteriola va a estar dilatada. Necesitamos una ayuda adicional. Porque si está deshidratado o por alguna razón está llegando baja la presión,
Si llega al glomérulo, que es donde pierde líquido, va a salir mucho más lento, entonces la sangre se va a retener más. Si yo dilato la arteriola eferente, puedo sacar la sangre con más velocidad y así va a ingresar sangre con más velocidad. Ayudo a gestionar el movimiento de la sangre. Entonces, cuando la presión aumenta, quien actúa es la arteriola aferente, se contrae. Y la transcelular, yo cojo eso y lo introduzco a la célula y luego tengo que sacarlo de la célula. Atraviesa la célula, eso se llama la vía transcelular. Atraviesa la membrana apical y la vasolateral, llegando al espacio intersticial, que sería la médula, ¿sí? A ese líquido. Este transporte se da gracias a difusión facilitada. Recordemos que es difusión. ¿Es un transporte activo o pasivo? Transporte pasivo. ¿Y cuál es la diferencia entre difusión simple y facilitada? Los dos son pasivos. Exacto, que la simple no tiene canales y la facilitada necesita canales. ¿Y qué son canales? Proteínas de membrana. Listo. Entonces, esta reabsorción se da por difusión facilitada. No hay gasto de energía, pero necesito proteínas. Y recuerden que la difusión se maneja por gradiente de concentración. Vamos de donde hay más a donde hay menos. Y también vamos a hablar de un gradiente que se llama gradiente eléctrico. ¿Qué es gradiente eléctrico? Que vamos a ir de donde es positivo a lo negativo o viceversa. Si hay una molécula positiva, lo negativo se va hacia ella. Se llama gradiente eléctrico. ¿Listo? Esa es la vía transcelular. Hay otra vía que se llama paracelular, y es que resulta que entre las células hay un espacio muy pequeñito, se llama zona occludens. En este caso, la molécula que yo necesito reabsorber ya no entra a la célula, sino que pasa por ahí y llega al espacio intersticial. Eso también es difusión, no hay gasto de energía, pero entonces ya no sería facilitada, porque ya no hay proteínas, sería difusión simple. Eso es reabsorción. Sacamos de la nefrona. Ahora, ¿qué hay que hacer? Meterla a la sangre, porque el objetivo es que llegue a la sangre, ¿sí? ¿Qué pasa con la sangre que va viajando por estos capilares? Es una sangre que no tiene electrolitos, una gran cantidad de electrolitos. ¿Qué pasó con esos electrolitos? ¿Por qué la sangre del capilar peritubular tiene una deficiencia en electrolitos? Exacto, porque la sangre del capilar peritubular es la que viene del arteriola eferente, y si es del arteriola eferente es porque ya tuvo un proceso de filtración. Entonces es una sangre que no tiene casi líquido y que tiene muy pocos electrolitos, ¿sí? Pero ¿qué está pasando en este momento? Esto se está llenando de electrolitos. ¿Por qué se está llenando el espacio intersticial de electrolitos? Porque hay reabsorción. Ahora, el espacio intersticial está lleno de electrolitos y el capilar no. ¿Qué va a pasar entonces? Los electrolitos van a pasar por gradiente de concentración de donde hay más a donde hay menos. ¿Dónde hay más?
más? En el espacio intersticial. ¿Y dónde hay menos? En la sangre. Y así es que la sangre vuelve y se llena de electrolitos. No, es el capilar. Porque viene el arterio referente. Quiere decir que esta sangre se le filtró los electrolitos, se le filtró el agua y las células se aglomeraron y generaron aumento de presión osmótica. ¿Listo? Pasamos por los capilares y estos capilares están en relación a los túbulos. En el caso del túbulo contorneado proximal, donde se genera la mayor reabsorción de solutos, los solutos que estaban acá en la orina pasaron al espacio intersticial. Hay más solutos afuera que adentro del capilar, porque hay menos electrolitos. Entonces, ¿qué van a hacer esos electrolitos? Con gradiente de concentración vamos de donde hay más a donde hay menos. Entonces, la sangre aquí ya empieza a tener más electrolitos. Entonces, teníamos la presión osmótica alta. ¿Por qué? Porque todo está aglomerado, como se experdió el agua, se filtró. Y además le estamos metiendo electrolitos. Eso va a aumentar más la presión osmótica y va a hacer que el agua que está por fuera, por presión osmótica, entre al capilar. Y así poco a poco la sangre vuelve y se llena de agua, vuelve y se llena de electrolitos y puede salir del riñón al corazón y distribuirse con lo que ya necesita, de manera adecuada. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Cuál es la que más predomina? Función principal de la albúmina. Entonces, nosotros miramos proteínas plasmáticas en el cuadro hemático porque me va a indicar el grado de hidratación. ¿Sí? En algunas, tiene varios como conceptos que podemos analizar. Entonces, si ellas atraen agua y hay agua en la sangre, ellas deberían estar más suelticas, ¿sí? No aglomeradas, sino suelticas, porque es líquido. Si yo tomo un cuadro hemático y las proteínas salen aglomeradas, van a salir aumentadas, porque se juntan. Y si salen aumentadas, por lo general es que hay deshidratación. Entonces, cuando las proteínas plasmáticas están cerca del límite superior o sobrepasan el límite superior, puede ser un indicativo de deshidratación, porque también puede ser otras cosas. Por ejemplo, puede ser tumores que se estén generando en el hígado. Muchos tumores en hígado hacen que produzcan más proteínas plasmáticas, que aumenten. Y acuérdense que las proteínas plasmáticas hay unas que son mediadores de la inflamación. Si hay tumores en otros órganos, hay inflamación, pueden aumentar. Pero eso no es tema de fisiología, eso no es prediagnóstico, me imagino, no sé dónde. En la parte del cuadro hemático de sangre, proteínas plasmáticas, si están aumentadas, nos indican deshidratación. Ahora, si están disminuidas, me está indicando que hay una pérdida o no hay síntesis de proteínas plasmáticas. ¿Cuándo hay disminución de proteínas plasmáticas? Cuando se pierden por la orina, o cuando el hígado no las produce, o cuando se pierden por vómito o por diarreas, ¿sí? También puede haber disminución de proteínas plasmáticas, que fueron los casos que nosotros vimos. En sobrehidratación también habría una disminución de proteínas plasmáticas, pero eso es poco común que se presente. A no ser pues que yo tenga el paciente hidratado y le estoy sobrehidratando y le hago el cuadro hemático, pero por lo general es poco común. Entonces, ¿qué evaluamos con proteínas plasmáticas? Grado de hidratación. Si están cerca del límite superior o lo superan, me está indicando deshidratación. Y si están disminuidas, me
le está indicando, el grupo inferior, le puede estar indicando pérdida de proteínas o disminución en la síntesis. ¿Cómo se pierden proteínas plasmáticas? Cuando hay vómitos, cuando hay diarreas, cuando hay problemas renales, que eso lo vimos en un tema que se llama hipoalbuminemia. ¿Y por qué enfocamos en albúmina? Porque es la que más hay en relación a las otras proteínas plasmáticas. ¿Listo? ¿Sí resolví tu duda? ¿Qué otra duda tiene? Normalmente, para que el linfocito B produzca anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, el linfocito T le debe demostrar un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una proteína del agente malo, de la bacteria, del virus. El linfocito T coge el antígeno y va y se lo muestra al linfocito B y él produce una inmunoglobulina, un anticuerpo específico para eso. Pero hay casos en que el linfocito B se encuentre con el antígeno, con la bacteria, sin que este se encuentre. Cuando el linfocito B se encuentra con el antígeno, él lo puede reconocer. ¿Por qué? Porque en su membrana hay unos anticuerpos, unas proteínas, que es la inmunoglobulina B. Esa inmunoglobulina puede captar el antígeno y producir anticuerpos para él sin que éste se lo presente. Normalmente él presta el antígeno y produce uno específico para él. Pero si él se llega a encontrar un antígeno, tiene la posibilidad de generar un anticuerpo. ¿Cómo lo va a reconocer? ¿Cómo dice, no es una célula del cuerpo, no es un antígeno? Porque tiene anticuerpos, inmunoglobulinas D en su membrana y logra reconocer antígenos sin que se los haya presentado anteriormente. Profe, cuando hay una hipoalbuminemia, pues ¿qué determina dónde se empieza a salir el líquido? Si es hidrotórax, nasarca, así, pues no sería como más generalizado ya que la albúmina está en toda la sangre. Eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, la nasarca es muy común en fetos y se da porque debido a la posición el líquido tiende a llegar al cráneo. Lo más común en cuadrúpedos son ascitis, porque por la ubicación del abdomen es más fácil que en el peritoneo se drene el líquido. Y el edema pulmonar también es común, pero no tan frecuente. ¿Sí? Entonces es como esas características. Anasarca es debido a la posición que tiene el individuo. Más como por gravedad. De cabeza por gravedad. Como por lo general los fetos, los bebés nacen de cabeza, si se quedan así, pueden generar eso. Entonces, si hay una hipoproteinemia en un feto, se le presenta principalmente anasarca. Por eso creo que la foto que hay ahí es como un cachorro recién nacido. Lo que más se presenta en hipoalbuminemia son ascitis. Por la gravedad, por la posición, es más fácil que el líquido drene hacia el abdomen. Y la hipoalbuminemia que genera edemas es posible, pero es poco frecuente. O sea, sí se presenta, pero no es tan frecuente. Vimos generalidades, hablamos de los componentes de la sangre, de las beta, de las gamma, hablamos del fibrinógeno, hablamos de la hematopoiesis, de la formación de las células sanguíneas, de las anemias, los 4 tipos de anemias, de los componentes que se necesitan para formar un glóbulo rojo, y vimos hematocrito. Pues el hemograma, hablamos de eritrocito, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, hemoglobina, me olvidé el otro, HCHM. Creo que la leucemia felina afecta la médula ósea que genera anemia plástica o afecta. Afecta médula ósea, sí. ¿Qué pasa con la leucemia? Eso depende de qué tipo. Hay varios tipos de leucemia y hay varios tipos
de presentación de alteraciones del cuadro del leucograma según en qué momento de la leucemia está. La leucemia ataca principalmente las células madres productoras de leucocitos. Entonces lo que hace es que ellas se generen, aumenten en producción, hay más de esas y disminuyan las de glóbulos rojos, por eso genera anemia. Pero puede generar aumentos de leucocitos. Pero también pueden estar como en rangos normales. O sea, depende de qué momento de la leucemia está, los leucocitos se pueden alterar. Pero si afecta médula ósea y genera anemia es porque se abarca más, no me sé el nombre de las células madres que producen leucocitos. Ustedes lo deben de saber de pronto en histología. Células madres que producen leucocitos. Siguiente paso es la secreción. Cosas que están en la sangre que no se lograron filtrar se secretan, van de la sangre a la nefrona. Y eso permite la formación de la orina que luego se excreta. ¿Listo? Entonces ya hablamos del primer proceso que es la filtración. Vamos a ir a la reabsorción. ¿Listo? Una célula que atraviesa la célula. Para eso se necesitan las proteínas de membrana. Y las proteínas de membrana no gastan energía, es difusión facilitada y que se genera cotransporte. ¿Qué es cotransporte? Que el sodio se ancla con otra molécula para ingresar a la célula. ¿Sí? Entonces vimos que el sodio, necesitamos mucho sodio en la orina porque el sodio es la molécula que me permite reabsorber las otras moléculas. Sin sodio no se reabsorben aminoácidos, glucosas, fosfatos. Entonces, esto se llama cotransporte de sodio. El sodio permite el ingreso de las sustancias que quiero reabsorber al interior de la célula. Pero de aquí toca pasarlas a la parte externa, que sería la médula, donde están los túbulos. Para poder pasar esto a la parte externa, también necesitamos cotransporte, entonces saco sodio y ese sodio, bueno, pasa lo mismo de aquí, pero aquí es importante tener presente algo. Acuérdense que si entra sodio con todas las moléculas, esto se empieza a llenar de sodio y como estamos hablando de difusión, la difusión se da hasta que los dos niveles queden con la misma cantidad de solutos. Entonces no puedo dejar que esto en el interior se me llene de sodio, porque si no para la reabsorción. Entonces yo tengo que sacar el sodio de la célula para que pueda seguir entrando sodio. ¿Cómo se saca el sodio? Por las bombas sodio-potasio. Las bombas sodio-potasio permiten sacar el sodio de la célula y aquí, en esta zona, va pasando el vaso sanguíneo. Y ya vamos a hablar cómo el sodio pasa del lado del medio intersticial al interior del vaso sanguíneo. Entonces eso también regula la cantidad de sodio en esta zona. ¿Listo? Creo que hasta ahí quedamos. Ok. Entonces es unión positivo por gradiente eléctrico. El cloro se distribuye por esta zona, que es la zona ocludes, y llega hasta este espacio. Por eso nosotros decimos que la solución fisiológica es cloruro de sodio. Todo el líquido que está haciendo es cloruro de sodio porque tiene mucho sodio que se une al cloro. ¿Por qué se une al cloro? Porque el cloro es negativo y positivo con negativo siempre genera atracción. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo el tubo contorneado proximal reabsorbe.
¿Tienen dudas con esa función? Yo saco bicarbonato, pero tengo que ingresar cloro. Y el otro mecanismo es cotransporte. Yo uno bicarbonato con sodio, que se llama bicarbonato de sodio, y gracias a estos dos que se unen, yo saco sodio. Y bicarbonato, y ya el bicarbonato estando en esta zona, pasaría a los vasos sanguíneos y se equilibra nuevamente la sangre en el pH. Entrar por proteínas no existe, o sea que lo vamos a convertir en dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono sí puede pasar o por difusión simple, sin proteínas, o en este caso una proteína de membrana que se llama AMP1, no son raras, pero existe la proteína de membrana que la puede entrar. ¿Cómo hacemos para que el bicarbonato se convierta en dióxido? Uno bicarbonato con hidrógeno, formo ácido carbónico y de esa unión me genera dióxido de agua. El agua sigue por la orina y el dióxido entra. Cuando el dióxido ya está dentro, acaba el dióxido, vuelve y se une con el agua intracelular. Hay la hidrasa carbónica, me genera ácido carbónico, pero este ácido carbónico ya no me va a generar dióxido de agua, me va a generar bicarbonato y hidrógeno. Entonces ya entra el bicarbonato de sodio. O sea, por ejemplo, los dos números. Uno afuera y otro adentro. Estos cuadritos es esa celulita. Hacia los cilios más largos pasa la orina. Esto es dentro del túbulo. Por fuera del túbulo está el espacio intersticial y aquí en ese espacio intersticial encontramos el vaso sanguíneo, el capilar. Entonces, cuando hay bicarbonato aquí en la sangre, no hay bicarbonato. Acá está aumentado y acá está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque la sangre que está pasando por esos capilares fue la sangre que ya se filtró. ¿A dónde se fue el bicarbonato de la sangre? A la orina, en el proceso de filtración. Si el bicarbonato disminuye, acá empieza a aumentar el hidrógeno. Entonces me genera una acidosis. Necesito volver a equilibrar esto. O sea, necesito volver a meter este bicarbonato que está en la orina y llevarlo hacia la sangre. Y ese mecanismo es eso que acabamos de hablar. No pueden entrar por otra proteína. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un proceso grueso, que se llama endocitosis. Endocitosis es cuando yo ingreso algo a la célula, pero eso que ingreso es muy grande. Y en endocitosis hay dos procesos: cuando ingreso algo sólido o cuando ingreso algo líquido. Cuando ingreso algo sólido se llama fagocitosis y cuando ingreso algo líquido se llama pinocitosis. Esta célula, independiente si es líquido o sólido, va a ser endocitosis, va a ingresar la sustancia. Y para ingresarla en endocitosis debe formar vesículas. Entonces eso es lo que observamos aquí. En esas vellosidades hay unas proteínas que captan las que están en la orina, que si siguen derechos se excretan. Entonces hay que reciclarlas, hay que volver a traerlas. Entonces la captan. Cuando la captan, se genera una vesícula e ingresa la proteína a la célula. Entonces ya tenemos la proteína. Pero la proteína es grande, no la podemos eliminar de la misma forma que la captamos. Vamos a convertir esa proteína en aminoácidos. ¿Recuerdan el sistema digestivo cuáles eran las encargadas de convertir los macronutrientes en micronutrientes? Las enzimas. Vimos las proteasas, las amilasas, las lipasas. Si esto es proteína, ¿qué tipo de enzima debe ser? Las proteasas. Dentro de ellas están las peptidasas. ¿Qué es un péptido?
más cortica. Una proteína está formada por muchos péptidos. Entonces, ¿qué hacen las peptidasas? Van a coger, son enzimas, asas, van a coger las proteínas que se ingresaron y las van a volver a aminoácidos. Porque el aminoácido sí puede salir fácilmente, la proteína es muy blanda. Entonces llegan esas enzimas, se introducen dentro de esa vesícula y lo que hacen es cortar esos puentes de hidrógeno y lo que era una proteína, de una proteína me generan varios aminoácidos. Y ya esos aminoácidos van a salir de la célula, salen para que luego puedan ingresar a la sangre. ¿Cómo salen esos aminoácidos? Por cotransporte de sodio e hidrógeno. Entonces, primero, las agarramos por endocitosis, las degradamos en aminoácidos y las sacamos por cotransporte. ¿Sí? Por reabsorción y secreción. ¿Qué reabsorbe? Solutos. ¿Cómo reabsorbe? Por difusión facilitada, con ayuda principalmente del cotransporte de sodio. Van a haber momentos en que haya contratransporte, que ya lo hemos mencionado. Esa reabsorción de solutos me permite equilibrar el pH, volver a equilibrar la sangre con esos electrolitos y además también ayuda a la reabsorción de proteínas para no perder ese nutriente tan importante por la orina. Ahora, la otra función que tiene el túbulo contorneado proximal es la secreción. Desechos que no se filtraron porque estaban anclados a una proteína se deben de secretar. Y es el túbulo contorneado proximal quien hace esa función. ¿Listo? Ok. Cuéntame qué pasa con estos vasos sanguíneos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la función de esos capilares que rodean esos túbulos? ¿De dónde vienen estos capilares? ¿De cuál? Más específicos. De la arteriola, excelente. Habíamos dicho que cuando la sangre ingresa al glomérulo por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente, esa arteriola eferente genera unos capilares que recubren los túbulos. Cuando se reabsorben las cosas en el túbulo contorneado proximal, eso pasa a la corteza del riñón, al espacio intersticial, y de ahí pasa a los capilares. ¿Listo? Vamos a hablar entonces del asa de Henle. Y no olviden los capilares que tiene el asa de Henle, porque vamos a hablar de la función de ella que está muy vinculada a esos capilares. Descendente y una rama ascendente. Y esas asas de Henle cambia según el tipo de nefrona. Mencionamos que existen dos tipos de nefronas, unas corticales y otras yuxtamedulares. Entonces vamos primero a recordar esas nefronas, a ver la característica del asa de Henle y ahí sí ya hablamos de las funciones. Está más cerca de la médula que este corpúsculo renal. Como está más cerca de la médula se llaman nefronas yuxtamedulares. Y si están más lejos de la médula se llaman nefronas corticales. Ahora, el asa de Henle tiene dos porciones. Del corpúsculo renal sale el túbulo contorneado proximal y de ahí se genera una rama que desciende, rama descendente. Y luego se forma un, se llama loop o una bucle, una curva, y de ahí se genera la rama ascendente.
Entonces, el asa de Henle está conformada por dos ramas, descendente y ascendente. En las nefronas yuxtamedulares, las dos ramas tienen una porción muy delgada. Si ven que acá lo dibujan grueso, grueso y acá delgado. En las nefronas yuxtamedulares, el asa de Henle tiene una porción delgada que se extiende tanto en la rama descendente como en la rama ascendente. Y esa asa de Henle es tan larga que penetra la médula. ¿Listo? En relación a esto, ¿qué pasa con las corticales? Cuéntenme. ¿Cuál es la diferencia? Comparándola con la yuxtamedular. Son más gruesas. Son más gruesas, entonces tanto. Bueno, no es lo que les estoy diciendo. ¿Son más gruesas en qué? Cuéntenme. Todas las ramas ascendentes y descendentes son gruesas, todas. ¿Qué pasa? La porción delgada es más corta. Tiene una porción delgada más corta, mucho más corta. ¿Dónde se ubica esa porción delgada? En la rama ascendente. En la rama descendente. Miren acá el corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, rama descendente. Entonces, la rama descendente tiene una porción delgada muy pequeña. ¿Y qué le pasa a la rama ascendente? La que sube. ¿Se parece a la otra nefrona? ¿Por qué no se parece? Si yo comparo esto que sube con esto que sube, ¿cuál es la diferencia? No, el túbulo contorneado es este. No van a mirar túbulo, solamente miren asa de Henle, la rama que sube, ascendente. ¿Cuál es la diferencia? La rama ascendente de la nefrona cortical a la yuxtamedular, que es solamente gruesa. ¿Hay una porción delgada? No, es solo gruesa. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la profundidad del asa de Henle? ¿Son igual de profundas las corticales con las yuxtamedulares? Las yuxtamedulares son profundas, miren, atraviesa toda la médula, mientras que las corticales solo están en la parte inicial de la médula. A la médula la vamos a dividir en dos. Una médula externa, que es la que está más arriba, y una médula interna. Si hay deshidratación, la sangre viaja muy lento. ¿Cuáles van a ser las primeras nefronas que van a poder generar reabsorción de agua? Las que estén más cerca a la arteria arqueada. ¿Quiénes son las que están más cerca a la arteria arqueada? Las yuxtamedulares, porque la arteria arqueada donde se ubica, en el límite entre corteza y médula. La sangre viene lenta, muy espesa porque estamos deshidratados, es decir que estas arterias van a recibir primero esa sangre y por ende la asa de Henle reabsorbe más agua, porque si ya está deshidratado y le boto el agua, peor. Mientras que si el paciente está hidratado, como estamos nosotros, la sangre no solamente va a llegar a las yuxtamedulares, sino que va a llegar a todas. Entonces, estas van a absorber mucha agua, pero esta es poca y mantienen el equilibrio hídrico. ¿Listo? La formación o la reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Entonces decimos que el bicarbonato está dentro de la nefrona. Vamos a reabsorberlo porque el pH está ácido en el de la sangre. Para poder reabsorber bicarbonato, él se une a un hidrógeno. Esta unión es rápida porque esta célula produce una enzima que es la anhidrasa carbónica, ya sale y actúa aquí y hace que se una el bicarbonato con el hidrógeno y forme ácido carbónico. Esta unión, que es originada por estos dos, me genera agua y dióxido de carbono. El agua sigue por la nefrona. Si hay que reabsorberla, se reabsorbe en la sangre. Y el dióxido de carbono entra a la célula
ya sea por difusión simple o difusión facilitada. Cuando el dióxido entra a la célula, el dióxido se une con el agua que está dentro de la célula. Como estamos ya dentro de la célula, está la anhidrasa carbónica, que vuelve y los une, que forma otra vez ácido carbónico, pero ya el resultado del ácido carbónico no va a ser agua y dióxido de carbono, sino que va a ser hidrógeno y bicarbonato. Como estamos hablando de la reabsorción de bicarbonato, cuando el bicarbonato está dentro de la célula hay que sacarlo, porque al sacarlo puede pasar a la sangre. Entonces aquí subimos acá. ¿Cómo sacamos el bicarbonato de la célula de la nefrona? O por contratransporte, entra cloro, sale bicarbonato, o por cotransporte, donde el bicarbonato se une al sodio, que forma bicarbonato de sodio, y ya los dos juntos salen. Es así reabsorbemos bicarbonato.